Buenos días, vamos a presentar nuestro artículo, mis compañeros y yo. El grupo está conformado por Emily Vega, Joseph Salazar, Camilo Pachón y Daniel Valero. El artículo es la comparación de la distribución de probabilidad en pacientes fallecidos por COVID-19 en 3 picos de la pandemia en Colombia. El objetivo principal es analizar las distribuciones de probabilidad de fallecimientos en los 3 tipos de picos de la pandemia del COVID-19 y verificar si existe una variación en el riesgo de muerte por edad hasta la fecha. El artículo se trata de la comparación de las distribuciones de probabilidad para los casos confirmados por COVID-19 en los departamentos de Colombia, para los 3 intervalos del tiempo donde se presenta un mayor número de contagios pico. Se realizó a partir de análisis estadísticos de la base de datos reportada por el Instituto Nacional de la Salud en Colombia. Se encuentra que la probabilidad de fallecimientos ha aumentado más del 8% en el último pico para los colombianos entre 20 a 69 años de edad. Los departamentos con mayor porcentaje de decesos son Amazonía, Antioquia, Caquetá, Cauca, Córdoba y Putumayo. La metodología que realizamos fue, de acuerdo con lo que verificamos en los artículos, se llegó a inferir que se utilizaron informes como datos, selección de fechas por pico, distribución de probabilidad, análisis estadísticos, resultados y discusiones. En el artículo utilizamos el artículo que nos dio la profesora, utilizamos otro artículo que era a principios de la pandemia y utilizamos otro artículo que ya es a la fecha 2024. En el segundo artículo que tenemos es análisis de la pendiente del COVID-19 según la vulnerabilidad en Colombia, tomados por datos del DANE entre el periodo de la iniciación del COVID 2019. El objetivo de la investigación era analizar la mortalidad, morfología y la letalidad de este virus durante todo el periodo de pandemia y el periodo de cuarentena. La metodología que se usó fue tomar aproximadamente 6.200 datos y a partir de cuartiles y un índice de vulnerabilidad, sacar estadísticas a partir de estos dos principios estadísticos. El estudio estadístico que también se implementó para este primer artículo fue la prueba 3 Student y el software ANOVA, que lo que concluía era tomar todos estos datos, todos las principales ciudades de contagio como fue Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín, e incluirlos en una tabla de estadística y concluir cuáles eran las principales afluencias y contagios y afectaciones que se daban por el contagio del COVID-19. Prácticamente el artículo lo que trata es identificar cuáles fueron las primeras causales, tanto socioeconómicos como acceso a la salud pública, acceso a los hospitales, a todos los primeros auxilios de mano que no se pudieron en SARS-CoV-19. Ese es el primer artículo. Bueno, a continuación podemos observar el segundo artículo de investigación, el cual nos trata sobre cómo ha avanzado el COVID y sus diferentes variantes después de la pandemia. Principalmente tenemos que destacar que a pesar de que se han desarrollado diferentes vacunas, aún así pues hay más de 26 nuevas variantes del COVID. Entre las más destacadas encontramos la cepa Omicron y también la KP2, la cual fue responsable de 28% de los casos de COVID-19 en los últimos tiempos. Asimismo, también tenemos la JN1, que es una variante también muy frecuente en los diferentes países como Estados Unidos, en los que aún se encuentra, digamos, habiendo casos. Sin embargo, pues la OMS se encuentra pues también algo preocupada por lo mismo, ya que esta pandemia, a pesar de que ya culminó, siguen habiendo bastantes casos. Aún así, pues obtenemos
según el artículo, bastantes medios de, pues, digamos, mitigar esta propagación del virus gracias a las mascarillas y a las diferentes vacunas que se, se impartieron en los años pasados. Bueno, para concluir lo anterior mencionado de los artículos y la investigación, encontramos un análisis de distribución de probabilidad que se realizó en una comparación estadística de las distribuciones de probabilidad de fallecimientos de los tres picos de la pandemia, gracias a los datos de la Instituto Nacional de Salud. Otra conclusión que podemos recoger fue que hubo un aumento en el riesgo de fallecimiento superior a un 8% en un grupo de edades entre 20 y 69 años. Se aplicaron métodos estadísticos utilizados como fue la densidad de Kernel y análisis de variancia por ANOVA para comparar medidas y evaluar significativamente los cambios que hubieron. Y por último, explicaciones de las nuevas variantes. Esto debe a la aparición o modificación de las características anteriores, lo cual nos genera mayor mortalidad y una constante durante el tiempo. Pues esto sería todo. Muchas gracias.